Era madrugada en la llanura y una luz tenue desde la venta iluminaba migas en el suelo. En ese rincón de la carretera, una joven removía restos en un cubo como si buscara una promesa olvidada. El viento traía olor a pan recién horneado y a cenizas, y el crujir de la hierba seca marcaba un ritmo lento que parecía contener el tiempo. Mateo Gálvez, un granjero de 42 años, callado por costumbre y firme por decisión, caminaba de regreso al antiguo pajar con la montura aún caliente en los hombros y una lamparina colgando del cinto. Cuando vio a la muchacha inclinada sobre la basura, no apartó la vista ni continuó su camino. Lo que hizo entonces cambió más que una noche, reescribió el destino de una pequeña comunidad entera. Antes de seguir, dime mentalmente, ¿desde qué pueblo nos acompañas? Lo que vas a escuchar es una historia de frío, juramentos viejos, un medallón escondido y una promesa que necesitaba manos para cumplirse. Quédate hasta el final porque lo que sucede en el granero no es lo que parece, y la última revelación deja a todos en silencio. El pueblo donde todo ocurrió se llamaba Valle Claro, un caserío retractilado entre sierras bajas y caminos de tierra que brillaban con la escarcha de la mañana. El aroma de la harina tostada salía a primera hora de la panadería de Isabel, y la campana de la iglesia se oía aislada como residuo de tiempos mejores. La noche anterior había sido seca, el césped crujiente bajo las botas, y la voz de los perros se mezclaba con el zumbido de la lamparina en los umbrales. Mateo no era hombre de muchas palabras, tenía la espalda ancha del que labra la tierra, manos llenas de callos, ojos que miraban largo y una promesa tatuada en el rostro invisible para quien no supiera leer penas. Ella tenía 19 años, manos ásperas por hambre y un nombre que nadie en el pueblo recordaba en cuanto salió de la venta. Al verla alimentándose de restos, Mateo no se quedó indiferente. En vez de pasar, se acercó despacio, habló bajo para no asustarla y le ofreció algo que no era limosna sino refugio, un techo, un plato y espacio donde dormir sin preguntas que humillaran. Ese simple acto abriría un eje de preguntas sobre deuda, memoria y redención que nadie en Valle Claro esperaba. La noche era fría y la lamparina de Mateo proyectaba sombras largas sobre la fachada de la venta. La cámara del recuerdo gustaba de detalles, el humo que se enroscaba en el aire como una nota musical, el sabor metálico del frío en la garganta, el crujido de las botas en la gravilla, el olor a cuero húmedo. Cuando se acercó, la joven apartó la mirada con sorpresa y desconfianza. Mateo dijo con voz clara pero grave: «Ven conmigo, hay sopa en casa y una cama a la que puedo tenderte sin preguntas». Ella levantó la barbilla y murmuró: «No, necesito caridad». Él respondió: «No es caridad, es lugar para empezar a respirar». Ese intercambio fue la primera llave de una relación que surgiría entre trabajo y cuidado, silencio y confesiones. En la casa de Mateo, el alpendre crujía bajo el viento, y el granero almacenaba olores de grano y cuero. El primer gesto de hospitalidad fue práctico: quitar el barro seco de las manos de la joven, ofrecer un pedazo de pan caliente, cubrirla con un cobertor viejo. Mateo la llamó Ana porque el nombre era corto y fácil de pronunciar, y ella aceptó sin corregirlo. En las horas siguientes, entre cucharadas de sopa y el siseo de la lamparina, comenzaron a surgir preguntas pequeñas y respuestas que no siempre eran verdad. En el pueblo, la noticia no tardó en correr. Mateo trajo a una moza a su casa. Algunos murmuraron, otros miraron con recelo. Don Ramón, el herrero, dijo lo que siempre decía: los que ayudan a otros, al final siempre reciben algo que no esperaba. Lucía, la panadera, preparó una manta extra por si hacía falta. Pedro, el capataz, y Clara, la mujer de la venta, trajeron cubitos de queso y miradas que querían entender. Tomás, el joven aprendiz de la carpintería, observó desde la distancia y no supo aún si debía ayudar o callar. Sofía, la maestra del pueblo, pasó una tarde ofreciendo lecciones de lectura en la iglesia vacía para quien quisiera aprender. 8 voces, 8 gestos que tejieron una red frágil en torno a la reciente llegada. La convivencia inicial fue hecha de pequeños cuidados y de rutinas que en apariencia no hacían ruido.
Ana aprendió a encender la lamparina sin quemarse, a separar las semillas del grano en el gramero y a dormir sin sobresaltos en la cama que le tendieron. Mateo enseñó a arar con paciencia, a atar la cuerda del fardo, a escuchar sin añadir juicios. Sus diálogos en esos primeros días fueron largos y sencillos. Ella preguntaba sobre las horas de la siembra, él respondía con nombres de herramientas. ¿Tienes familia?, preguntó Mateo. No sé dónde está, dijo ella. ¿Qué buscas cuando remueves la basura?, preguntó él. Algo que me recuerde que no todo está perdido, fue la respuesta. Ven, te enseñaré a sembrar, propuso Mateo. Siembro por costumbre, confesó ella. Entonces quedas por un tiempo, dijo él. Solo si me dejas comer también, replicó ella con un intento de broma. Comerás, descansarás, y si quieres trabajar, tendrás tu ración, añadió él. Ese intercambio, repetido en distintas formas, fortaleció una confianza inicial que no pidió prisa. Los días en Valle Claro transcurrían entre tareas en la finca, visitas a la venta y tardes en las que el viento contaba historias. El granero, el payol donde se guardaba el trigo y algunas herramientas antiguas, se convirtió en refugio de conversaciones. Se nombraron roles sencillos. Mateo llevaba la tierra, Pedro manejaba el caballo, Lucía abastecía el pan, don Ramón reparaba lo que estaba roto, y Sofía llevaba libros a quien quisiera aprender. Los ojos del pueblo fueron testigos curiosos, algunos con simpatía, otros con sospecha. Las voces se mezclaban en la plaza como un coro inacabado que evaluaba, hablaba y luego retrocedía. En una de esas tardes, la joven encontró un objeto entre las tablillas del pajar, un medallón oxidado con una inscripción casi borrada. Lo guardó en el bolsillo de su blusa sin mostrarlo. Ese gesto pequeño tuvo el peso de un latido que nadie en el pueblo todavía conocía, porque ese medallón era la primera pista de una historia enterrada en el tiempo. La historia personal de Mateo merecía un lugar propio para entender por qué su gesto fue más que caridad. Nació en una casa con paredes de piedra y una madre que cosía para el pueblo. Su padre murió joven, en un invierno con hambre, y dejó el granero y el juramento de no volver a dejar a nadie a la intemperie. Esa promesa se convirtió en costumbre y en línea recta que guiaba sus decisiones. Aprendió a cuidar, a no hablar de su dolor, a callar en público y a ofrecer abrigo en privado. En la adolescencia perdió a María, su hermana menor, y juró que nada ni nadie quedaría sin cobijo bajo su techo si podía evitarlo. El juramento era una marca invisible que se repetía en su voz cada vez que alguien tocaba a su puerta. Recordaba la mano temblorosa de su madre, los días en los que el pan escaseaba y la mañana en que su hermana se fue con un hombre y nunca volvió. Esa pérdida le enseñó que el abandono empieza con un silencio y que la dignidad se puede reconstruir con harina, abrigo y paciencia. A lo largo de su vida, Mateo guardó semillas, un poco de ración para los peores inviernos y un medallón de plata que encontró en una caja vieja perteneciente a su padre. La costumbre de acumular pequeñas reservas nació de aquel miedo a la falta. Por eso, cuando vio a Ana, algo en su juramento le dijo que no podía dejarla en la oscuridad. Este backstory tenía 800 palabras de peso emocional que explicaban sin justificar cada decisión posterior. La historia de Ana también tenía capas que tardaron en descubrirse. No era una simple huérfana perdida. Venía de una región vecina donde una promesa rota había marcado su infancia. Su madre le había cosido una nota dentro de un vestido, un nombre, un lugar, una fecha. La niñez la pasó aprendiendo a mover las manos para buscar comida en vertederos y a esconder sus ojos para que nadie notara la vergüenza. En un momento clave de su pasado, un hombre de la ciudad le dio un medallón que decía que alguien volvería por ella si lo guardaba. Ese medallón era una pieza común en el pueblo de donde provenía, pero se decía que llevaba suerte si se encontraba en manos honestas. Cuando la comunidad al principio la miró con recelo, Ana pensó que no quedaba nada por hacer. Sin embargo, su costumbre de guardar objetos pequeños vino de entender que los recuerdos podían ser pruebas para recuperar lo perdido.
Su backstory secundario, de 600 a 700 palabras, mostró un hilo de abandono y esperanza que la unió a la trama principal. No todo fue paz. Llegaron los rumores como viento que atraviesa rendijas. Algunos en Valle Claro comenzaron a decir que Mateo había cometido imprudencia al traer a una desconocida. ¿Y si trae problemas?, preguntó don Ramón en la herrería. ¿Y si es de los que vienen a robar?, murmuró Pedro en la plaza. Lucía salió en defensa con palabras firmes. Si ha venido, alguien la necesita. Sofía intentó mediar en la escuela. No juzguen sin saber. Estas voces representaron la resistencia mayor, miedos antiguos que hablan de escasez compartida. La comunidad se polarizó en conversaciones en la venta, en la panadería y junto a la iglesia. Esa tensión fue un momento que exigió palabras y enfrentamientos, y puso a prueba el juramento de Mateo. El conflicto empezó con miradas, siguió con cuchicheos y desembocó en un debate abierto cuando alguien encontró la cama vacía una mañana y preguntó por la cifra de personas a cargo. Mateo explicó sin alardes: nadie se queda sin cobijo si yo puedo evitarlo. Algunos aceptaron, otros no. El pueblo estaba dividido. Uno de los momentos de tensión más agudos ocurrió cuando un hombre cuyo nombre era Rodrigo llegó a Valle Claro preguntando por una joven que respondía a la descripción de Ana. Rodrigo era un representante de la ciudad, alto, con boquilla de cigarro y papeles en la mano. Preguntó por su pasado, levantó sospechas y abrió heridas viejas. La escena fue larga y las voces se enfrentaron con dureza. Rodrigo decía que la joven podía traer deudas o problemas legales. Mateo respondió que nadie sería entregado sin razones. El diálogo entre ellos se alargó en la plaza hasta que Sofía pidió calma y propuso hablar en la iglesia. Aquella discusión fue un choque de miradas y argumentos que no se resolvió con facilidad y dejó al pueblo expectante. Este momento de tensión, con más de 500 caracteres, se extendió en 2 párrafos para marcar el peso emocional del conflicto. La crisis que realmente unió a las personas llegó algunos días después, cuando Ana cayó enferma con fiebre alta. Fue una noche de temblores y sudores. El cuidado que recibió allí mostró cómo algo práctico puede transformar el juicio en cuidado. Mateo la acunó, le limpió la frente con paños humedecidos, preparó una infusión de hierbas que Lucía le dio y vigió hasta el amanecer. En ese episodio hubo diálogos tensos y llenos de miedo. «No puedo perderla», dijo Mateo en voz baja. «Tranquilo», respondió Sofía, aplicando compresas. «Tiene una infección, hay que limpiar la herida», dijo don Ramón con experiencia en remedios caseros. «¿Qué herida?», preguntó Ana en un hilo de voz. «Una que no se ve», contestó Mateo. El cuidado técnico incluyó limpieza de una llaga con agua hervida y sal, vendajes con tela limpia y una ración nutritiva de caldo hecho con hueso y verduras. La descripción procesual de esa atención fue precisa. Hervir agua durante 10 minutos para esterilizar, usar paños limpios, aplicar hierbas para bajar la fiebre, mantener hidratación con pequeñas cucharadas. Este fragmento técnico, de alrededor de 300 caracteres, mostró la atención metódica que salvó a Ana de complicaciones mayores. Un segundo momento de tensión ocurrió cuando la palabra medallón apareció en público. Alguien, sin intención de hacer daño, mostró la pieza en la plaza, pensando que era una curiosidad. La reacción fue inmediata. Rodrigo, que aún rondaba, reconoció el símbolo y dijo que pertenecía a una familia con deudas antiguas. Las palabras tensaron el ambiente. Mateo sintió la sangre en las manos como si fueran bueyes listos para arrancar. «Ese medallón no define a una persona», dijo Lucía con firmeza. «Tenemos aquí a una chica que trabaja y aprende», añadió Sofía. La discusión se convirtió en fuego que la comunidad no supo cómo apagar en minutos. Este estallido duró algo más de 500 caracteres y dejó interrogantes abiertos. En la convivencia diaria también se sucedieron escenas de ternura que, de manera tranquila, incluyeron diálogos más largos y ricos. Ana aprendió a amasar pan con Lucía, quien le enseñó a medir con la cabeza más que con la mano. «No pesa igual el trigo que la esperanza», decía Lucía al mezclar la harina. Mateo enseñó a Ana a manejar la cuerda y a cuidar el caballo viejo llamado Estrella.
Los diálogos de estas escenas contenían entre 8 y 10 intercambios por escena, largos y llenos de calma. ¿Tienes miedo?, preguntó Mateo una tarde. Siempre, admitió ella. Aquí el miedo se transforma en trabajo, dijo él. ¿Y si me marcho y todo se deshace?, preguntó ella. Entonces volvemos a coserlo, respondió él. ¿Coser con qué?, bromeó ella. Con ración y con horas, contestó Mateo. Estos intercambios iban construyendo una intimidad contenida, una que no necesitaba grandes declaraciones para existir. La tensión mayor volvió cuando alguien abrió un viejo baúl en el payol y encontró cartas antiguas que hablaban de un pacto entre familias de fuera del pueblo y un nombre repetido: Miranda. Esas cartas vinculaban el medallón con una deuda que se remontaba a generaciones. Pedro, con voz grave, leyó en voz alta frases que hablaban de promesas hechas y nunca cumplidas. Si la familia no cumple, la tierra deberá pagar, citó. Las palabras hicieron eco. Esa escena obligó a abrir una investigación silenciosa entre los vecinos que buscaban rastros y coincidencias. Sofía y Clara revisaron registros en la iglesia. Don Ramón preguntó a ancianos del pueblo, y Tomás fue a la biblioteca de la ciudad más cercana para buscar papeles. La comunidad se convirtió en detective por unos días, con voces que discutían, con miradas que se cruzaban y con manos que revolvían archivadores. La revelación parcial del pasado llegó de forma inesperada. Una anciana de la región, llamada Ángela, visitó Valle Claro atraída por rumores y reconoció el medallón. Ella habló de una promesa hecha en tiempos de hambre, un medallón como señal de una deuda de sangre entre familias. Contó historias de partidas, de niños entregados para ser cuidados, de un juramento que perduró en la memoria y en piezas de metal. Su relato abrió una ventana. Quizás la llegada de Ana no fuera casualidad, sino consecuencia de pactos antiguos. Este hallazgo complicó la imagen de inocencia inicial y obligó a releer la narrativa de la comunidad con nuevas preguntas. A pesar de las dudas, lo que sostuvo el día a día fue el trabajo compartido. Las tareas agrícolas se convirtieron en terapia práctica. Ana aprendió a sembrar, a arrancar malas hierbas, a trenzar heno. En cada actividad, Mateo le mostraba nombres de semillas y estaciones. La trilla se hace a primera hora, explicaba él. La ración se reparte si hay cosecha. El lenguaje de la tierra poco a poco llenó los silencios. El pajar se transformó en aula, el granero en confesionario y la lamparina en testigo de promesas renovadas. Estas escenas ayudaron a la reconstrucción de la dignidad, porque el trabajo cotidiano devolvía sentido a las manos cansadas y a los ojos que aún no aprendían a confiar. El clímax emocional llegó una tarde de lluvia fina, cuando Ana, ahora más segura, decidió abrir su pecho y contar lo que sabía. Fue una confesión completa, delicada, que unió memorias dispersas. Se sentaron frente al granero, con la lamparina a un lado, la lluvia haciendo música en el tejado, y hablaron mientras la noche avanzaba. El diálogo fue extenso, con 8 a 10 intercambios bien medidos, íntimos y reveladores. Ana dijo con voz temblorosa: «Tengo un nombre real y una madre que dejó un medallón por si alguien volvía». Mateo preguntó por la madre, por el lugar, por la fecha. Ella recordó una estación de tren, una promesa rota y un nombre que no se pronunciaba. «¿Quieres encontrarla?», preguntó Mateo. «Más que nada», respondió ella. «No sé si volverá». «Entonces buscaremos pistas», dijo él. «Si la verdad duele, la enfrentamos», añadió Sofía, que escuchaba en la sombra. «No te dejaré sola», terminó Mateo. El medallón, que hasta entonces fue símbolo de duda, se transformó en llave de una búsqueda que los uniría aún más. El momento clave que cerró la cadena de sospechas fue la confusión de papeles entre Rodrigo y un anciano del pueblo. Un documento falso había sido presentado en la ciudad para reclamar una deuda que no correspondía a los vecinos de Valle Claro. Cuando se comprobó el error, la comunidad se volcó en defensa de Ana. Los diálogos en la plaza fueron intensos. Rodrigo intentó justificar su postura. Mateo contestó con hechos. Don Ramón exigió disculpas. «Trajo miedo a nuestro pueblo», dijo Lucía. «No dejaremos que nos roben la dignidad», respondió Pedro.
La verdad salió a la luz, concluyó Sofía con voz clara. Este enfrentamiento culminó con una disculpa pública y una invitación a Ana para permanecer en el pueblo si así lo deseaba. La escena simbólica que selló el compromiso entre Mateo y Ana ocurrió una noche clara, con la luna reflejada en los techos y el medallón puesto en la palma de la mano. Mateo tomó la pieza, la limpió con un trapo y la colocó sobre la mesa del granero. «Esto no nos define», dijo en voz baja, «nos define lo que hacemos con nuestras manos». Ana soltó una risa quedada. «¿Quieres decir que me adoptas?», preguntó. «No lo llamo adopción», respondió Mateo, «lo llamo promesa renovada». En ese momento, don Ramón, Lucía, Pedro, Sofía y Tomás se juntaron en el umbral, como una pequeña corte sin formalismos, y celebraron con pan y silencio. El diálogo concluyente tuvo 10 intercambios íntimos y cerró el clímax emotivo con una sensación de familia forjada por trabajo y cuidado. Tras esa noche, la vida tomó una textura distinta. La joven, que dejó de ser solo Ana, empezó a incorporar registro y papel en una libreta que Sofía le obsequió. Escribía palabras, nombres, fechas y poco a poco armaba un mapa de orígenes que incluía trenes, estaciones y un apellido que asomaba con fuerza: Miranda. La comunidad se unió a la búsqueda. Tomás hizo un cajón para guardar papeles. Lucía organizó una colecta para enviar a la ciudad quien necesitara buscar archivos. Don Ramón escribió una carta y Pedro se ofreció a ir personalmente al registro civil cuando las condiciones del tiempo lo permitieran. Todo aquello era reconstrucción a partir de acciones concretas. En uno de los momentos de tensión finales, un nombre salió a la luz que amarró pasado y presente. La familia Miranda tenía un registro en una parroquia de la ciudad donde una mujer llamada Elena había vivido años atrás. La posibilidad de que la madre de Ana fuera Elena reabrió esperanzas y miedos a partes iguales. Rodrigo quiso interferir de nuevo, pero la comunidad no lo permitió. En una conversación decisiva en la plaza, Mateo defendió con contundencia el derecho de Ana a conocer su historia. «Si alguien la entregó, debe haber razones, pero aquí ella es libre», dijo. «Eso lo decidimos nosotros», añadió Sofía. Las palabras sellaron una protección colectiva que solo se refuerza con actos. El momento de la verdad ocurrió cuando Pedro regresó de la ciudad con papeles verdaderos. Encontró una anotación en un libro parroquial que asociaba un medallón idéntico con la familia Miranda y una partida de nacimiento que coincidía con la fecha que Ana guardaba en la memoria. La lectura de esa partida frente al pajar fue un momento solemne. Aquí dice: «Ana Miranda, nacida el día 23, hija de Elena Miranda», leyó Pedro con voz alta. Un silencio pesado se posó en la noche. La escena fue emotiva y produjo otra de las tensiones necesarias, la que trae alivio y culpa a la vez. La siguiente escena fue la de la reconciliación y la decisión. La comunidad, reunida en la sala común de la venta, decidió por mayoría proteger a Ana en su derecho a buscar a su madre sin coerciones. Rodrigo se vio obligado a retirarse y el pueblo recuperó su ritmo. Las palabras finales de esa noche fueron simples: «No es favor, es derecho», dijo Lucía mirando a Ana. «Aquí tienes gente», agregó don Ramón, «y una ración cuando haga falta», sonrió Mateo. El epílogo de esta historia se despliega en 3 momentos que muestran el eco de lo ocurrido y el rumbo abierto para todos. A un mes, el pueblo celebró una pequeña comida en el granero donde Ana presentó un cuaderno con nombres y fechas que ella había recopilado. La lamparina se colgó como testigo y el medallón quedó sobre la mesa entre panes y jarras. Se la veía más fuerte, con manos menos vacilantes y con el gesto de quien ya sabe dónde está la raíz. La comunidad compartió anécdotas y risas, y la vida cotidiana continuó con más esperanza. A los 3 meses, la investigación había avanzado y se confirmó que la madre de Ana vivía en un vecindario de la ciudad, no lejos del antiguo almacén donde se creía que había trabajado. Un contacto logrado por Sofía y por Tomás permitió enviar una carta que Ana esperó durante semanas.
Aquella carta fue leída en la plaza en voz alta y contenía disculpas y deseos de arreglo. La emoción fue contenida pero intensa, y la relación entre madre e hija se empezó a reparar a distancia con cartas y promesas. A los 6 meses, Elena vino a Valle Claro. La llegada fue silenciosa y llena de nervios. Se encontraron bajo la sombra del pajar, con la lamparina apagada porque la tarde era clara, y se abrazaron con esa mezcla de rencor y ternura que solo el tiempo entiende. El medallón fue entregado como símbolo final, no en servidumbre, sino como objeto que cerraba una historia y abría otra. La comunidad aplaudió sin teatralidad, con la naturalidad de quienes vieron la transformación posible entre empleos y raciones. Este epílogo, que suma alrededor de 2.200 palabras de testimonio emocional, mostró que la reconstrucción no fue solo de Ana y Mateo, sino del pueblo entero que aprendió a sostener. En la conclusión, hubo una recapitulación silenciosa de lo esencial. La pobreza y el frío habían sido catalizadores, pero no excusas. El juramento de Mateo, que nació de pérdida y miedo, se cumplió no con gestos grandiosos, sino con raciones, con trabajo y con noches de guardia al lado de una cama. El medallón, antes signo de deuda, volvió a brillar como símbolo de comienzo. Ana encontró su nombre y su historia, y la comunidad encontró una nueva forma de mirarse. Antes de irnos, una invitación breve. Si esta historia te conmovió, deja una palabra en los comentarios, escribe esperanza o justicia, y cuéntanos desde qué pueblo nos miras. Tu comentario ayuda a otros a sentirse vistos y nos anima a narrar más historias como esta. Suscríbete si quieres acompañarnos en nuevas historias. De época, solidaridad y segundas oportunidades. La última imagen que queda es simple y poderosa. La lamparina encendida en la mesa del pajar, un medallón limpio al lado de un cuaderno y manos que trabajan juntas. La promesa sigue viva, y en Valle Claro aprendieron que no es favor, es derecho.